de que podamos hacer las cosas mejor. No pierdan el entusiasmo, ¿no? Y no son difíciles las prácticas. El estudio de caso de cada uno no es difícil, hay que darle un método y la idea es que manejen el método. Si manejan el método, pues no va a haber ningún problema, más bien les va a servir mucho para su desarrollo en su vida profesional. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la clase de hoy. Tenemos excavadoras. Yo he preparado ya hace 2 semestres una documentación que la comparto en este momento, ya, que es maquinaria y equipo de excavación y elevación, ¿no? De abril del 2020. Y ahí, en 46 hojitas, he podido yo resumir lo que están viendo en este momento en la tabla de contenido. Primero, aspectos generales de la excavación y elevación. Luego, vemos qué son las excavadoras. Vamos definiendo específicamente algunas de ellas. Excavadora frontal, excavadora de mordazas, excavadoras de cangilones, excavadora con cuchara de exploración múltiple, orange peel, excavadora con cuchara de gas, retroexcavadora mixta, dragas y dragalinas, zanjadoras, mini excavadoras y excavadoras de disco. O sea, miren, esto es completo, es un borrador, pero ya intenta tener una especie de texto de esta parte y así estoy tratando de hacer en cada uno de los temas que vamos a ir avanzando, ¿no? Entonces ahora empezamos a revisar el texto que habíamos hecho y vamos a ver aquí el título es maquinaria pesada de excavación y elevación. Como verán, no solamente está excavadoras, retroexcavadoras y dragas, sino todos los matices de máquinas que hacen este trabajo de excavación y elevación, de acuerdo a la clasificación que hacen algunos autores extranjeros sobre la maquinaria. La maquinaria de excavación y elevación, ¿no?, reúne a máquinas que realizan operaciones de excavación, elevación de la carga sin desplazarse, fijos. Esta es una de las claves para poder entender este tipo de máquinas. No se mueve, porque excavación y elevación también hace una cargadora frontal, como ya hemos visto, pero se desplaza, ¿no? Tiene que ir, moverse, adelante, atrás, ir o acarrear, todo eso hace realmente la cargadora frontal, todas esas operaciones. En cambio, la ventaja es de que es fija. Gira y gira, nada más. Entonces, ¿qué características tiene este tipo de equipos de excavación, elevación, giro y descarga? Bueno, a ver. 1. Dice, relevancia de aspectos económicos involucrados. Ese es uno de los aspectos que hay que resaltar. Otro, la maquinaria que realiza las operaciones del movimiento de tierras, de excavar y cargar, representa un buen porcentaje de los costos involucrados en trabajos de movimiento de tierras, en obras de tierra en general y en particular en trabajos de caseteras y minería. Bueno, dice que estos equipos se utilizan bastante en trabajos de caseteras y minería, aspecto que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y por su versatilidad, dicen que son aspectos económicos muy ponderables dentro del análisis de esta máquina. Aquí la selección de este tipo de equipos, de estas excavadoras que existen en el mercado, según el tipo de trabajos, de acuerdo a cada proyecto, ¿no? Entonces, importante es cómo está el obrador y el volumen de trabajo que se va a utilizar allá, ¿no? Entonces,
Aquí ya se habla de esos dos, alcance y volumen. Y aquí hablamos de flota y flotilla de maquinaria de construcción. ¿Qué quiere decir? La combinación, como estoy poniendo en esta flecha, esta combinación de una excavadora, miren, sumamente grande, y un camión de fuera de carretera, ¿no? Hace que hagamos una flotilla que debe ser balanceada y que nadie pierda tiempo. Lo ideal sería que todas las máquinas trabajen como un reloj, ¿no? Como un reloj. ¿Cómo trabaja un reloj? Por lo menos los relojes antiguos tenían engranajes que uno con otro se iban engranando hasta mover los cursores de las horas y minutos. Si alguna de esos engranajes se paraba el reloj, chao, o se atrasaba uno, chao, ¿no? Entonces, ahí había un balance completo del 100%, lo que en la vida diaria en maquinaria es casi imposible. Casi imposible, nunca se puede decir que no, pero es casi imposible que estos dos, esta escabe, llegó, acabado esa, ya está otro. Carga, ya está otro. Esa sincronización a veces es muy difícil, ¿no? Entonces, es importante que ese balanceo sea tomado en cuenta y que las máquinas, como dice más aquí abajo, compatibles deben ser, ¿no? Entonces, así yo puedo hacer, digamos, un trabajo eficiente. Estamos viendo estas dos laminitas, que estas figuritas que veo aquí y una lámina aquí, que son trabajos mineros. Cuando vean un camión fuera de carretera, muy probable que sea trabajo minero. Entonces, ahí se paga por tonelada, o sea, tiene ciertas características. Entonces, aquí el título de estas figuras, ejemplo de un esquema de selección de excavadora, compatibilizando con otro tipo de máquinas requeridos para construir un determinado ítem o actividad, según las características del proyecto a ejecutar. En la foto se observan las operaciones de excavar, cargar, aquí puede ser, aquí excavar, cargar, acarreo o transporte. Ese es más o menos que se van a aplicar. Aquí es el ciclo del ítem de excavación, transporte, carga y transporte. A ver, vamos a ver. En terrenos duros, ¿no? Voy a utilizar excavación mecanizada, ¿no? Es recomendable. ¿Por qué? Porque si no, con mano de obra tendríamos rendimientos demasiado bajos. ¿Qué debo hacer? Primero, aflojamiento o escarificado del material y luego la excavación propiamente dicha. Luego hago el acopio y carguío y esto ya cargado hago el transporte o acarreo del material. En semiduros ya no hago tanto este escarificado o aflojamiento. Ya directamente excavo y acopio directamente. Aquí falta un intermedio, ¿no? Que aquí lo hemos incluido, debería ser terrenos duros, semiduros y otro blando, pero los hemos incluido estos dos, están los dos incluidos ahí, semiduros y blandos. Entonces, para esto ya utilizo yo la excavadora. Esto es importante. Entonces, en este otro puedo utilizar desde la topadora con el escarificador grande, o ya tendría que ver si es necesario utilizar, por decirles, en algunos sectores, explosiones, perforaciones, explosiones para hacer la excavación ya de roca. Esto puede terreno duro hasta semi-duro, pero en roca. Estos serían rocosos, propiamente los que podrían utilizarse, pero no entraría la excavadora, entraría la topadora. O otro método que es ya disgregar el material de la roca que se encuentre y luego recién cargarlo y transportarlo. Ya cargado ya podría entrar
esta excavadora, ¿no? Ya podría entrar. Esa es más o menos la idea. ¿Cómo se clasifican este tipo de máquinas? Este tipo de máquinas se van clasificando en excavadoras, ¿no? Y miren, las excavadoras, de acuerdo a muchas de las cucharas que tienen, van cambiando de nombre. Aquí, shovel es una excavadora frontal. Si ponen en inglés excavadora shovel, les va a salir la excavadora que nosotros conocemos. Excavadora mordazas, aquí es como yo ponía el ejemplo. Habían unos ositos que se sacaban con premio en algunos centros y ahí se veían como unas gazas que iban y agarraban el osito. Agarrabas el osito, lo sacabas y te lo llevabas. La cosa era agarrarlo. Ese mecanismo es similar al del clamshell, que así viene, baja y trata de agarrar y agarra. No tiene tantas, bueno, ahí van a ver que hay bastantes cucharitas diferentes, cucharas que les van a dar diferentes nombres. Aquí hay una excavadora de Rosario, que esta excavadora mucho se parece a la zanjadora, mucho se parece a ella, pero es la pionera, es la excavadora de cañones de Rosario. Luego viene el Orange Peel, es otra que también por la cuchara múltiple que tiene, y hay cucharas con gaza que están en cestas intermedias, todo, pero que no se las puede clasificar dentro de ninguno de estos. Entonces, primero, excavadora. Ya es una diferencia con la retroexcavadora. Tendrán otras clasificaciones también la retroexcavadora, porque puede ser utilizada también para demolición. Pueden haber accesorios utilizados en demolición que se pueden poner en las excavadoras y en las retroexcavadoras. Pero estas tienen diferentes formas de actuar. Esta se mueve hacia adelante y esta hacia atrás su cuchara. Por eso es retro. Y en cambio esta otra es hacia arriba y vamos a ver más abajo. La retroexcavadora mixta, que es una retroexcavadora que tiene dos funciones. Excavar en un lado y cargar en el otro. Entonces tiene una cuchara para excavar y un cucharón para cargar, pero siempre de capacidades mínimas, que son utilizadas más o menos en obras urbanas medianas. Las dragas y dragalinas se utilizan también en terrenos que tienen mucha presencia de agua, puede ser desde ríos hasta pantanos o bofedales, que se utilizan para tratamiento de aguas negras a veces. Ahí están las dragas y dragalinas trabajando con material que tiene mucha humedad o son propiamente en estado de vaso, ya fluidez del vaso, o presencia de agua con terreno para poder excavar en río. Y las zanjadoras, que tienen una especialidad parecida a las de Cañones de Rosario y tienen la posibilidad de excavar zanjas. En nuestro medio, en alcantarillados, si no son grandes alcantarillados, no tenemos muchas zanjadoras, pero sí en ductos petroleros, ahí tenemos zanjadoras de gran tamaño que van trabajando todos ellos. Entonces, miren, he hecho una clasificación, pueden haber otras, ¿no? Pero en la mayoría de los textos no pasan de esto. No pasan de estos, quizás hasta aquí. Ni siquiera la mixta, la ponen dentro de excavadoras más. Es importante conocer lo siguiente. A las excavadoras y retroexcavadoras, los de Estados Unidos, los gringos, la mayoría de la lectura en inglés no hace discriminación. Solamente hace aquí el shovel o nada más. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren ver en inglés excavadoras realmente, tendrían que buscar shovel. Si no, indistintamente de los dos van a poder encontrar. ¿Qué operaciones realizan? Si hacemos un estudio bien clarito, detallado, todo de cómo opera una excavadora, vamos a encontrar que primero hacen excavación con llenado de cuchara,
que nosotros realmente llamamos eso excavación. Luego se eleva la pluma con el brazo y ya está la cuchara cargada. Gira, ¿no?, en un ángulo que puede variar desde cero, ¿no? Bueno, no cero, ¿no?, pero ya puede girar hasta poder moverse hacia una unidad de acarreo o hacia un sitio que quiero descargar el material, pero gira hasta 360, o sea, puede dar la vuelta. Y al dar la vuelta ya, por eso en el terreno, mucha gente que no conoce maquinaria a profundidad le ha puesto un apodo, la tornamesa, porque gira a 360, da vueltas y vueltas. No, en el léxico constructivo, en cada país cambian cambian los nombres y significado de algunas palabras de la construcción. Luego baja la pluma y el brazo cargada. Entonces, a todo esto nosotros llamamos elevación. Cuando ya descarga, que podría ser estas dos de aquí, ahí está, ¿no? Obtenemos la descarga del material y luego gira, vacía y se produce el retorno. Por eso es fija, no se mueve. Y todo esto hace en un sitio y si se mueve es muy poco. Aquí, otra cosa que es importante. De Komatsu he tomado estas gráficas que indican claramente cómo la capacidad de la cuchara se debe medir, ¿no? Aquí, miren, esta está capacidad colmada, coronada, dice ahí. Este es el plano horizontal y aquí está la capacidad al ras. La capacidad al ras viene hasta aquí y la capacidad colmada hasta aquí, es la suma de estos dos volúmenes y esta es la cuchara. Aquí 1:1 o 1:2 dependiendo del material. ¿Qué le da a este talud? El ángulo de fricción interno, ¿no? ¿Cuánto puede inclinarse? Si es 1:1, 1:2. Un terreno más arcilloso podrá tener esta característica, uno más tirado arenoso tendrá esta y algunos al ras realmente. Y si son rocas, por ahí hasta menos del ras. Aquí podrían tener ese tamaño, ahí adentro. Entonces eso hay que ver siempre en cada material para poder hacer. Nosotros en la materia aprendemos a hacer simulaciones con los estudios de caso, con las producciones, con los costos horarios, todo. Las simulaciones de lo que ocurriría en el campo. Hacemos modelos. Esos modelos yo los he comprobado y ojalá que me devuelvan esos documentos que los dejé. Tengo una reunión con el alcalde saliente y a ver, ojalá que me puedan dar esa parte, ¿no? Si no, con Nero Arias tendría que hablar, porque es parte que nos puede servir para investigación. Son años de registros que están ahí y uno que no sabe no lo puede aplicar. Entonces, se han ido haciendo esas simulaciones. Cada día cambia la producción. Cada día, en el mismo lugar. O sea, voy a un frente, calculo que la topadora ha tenido una producción de 90 metros cúbicos por hora. Al día siguiente es 87, al otro día 93, y así va variando. No es exacto 90 todos los días, pero es el mismo lugar, es el mismo operador, son las mismas condiciones, no ha llovido, todo, pero cambia. ¿Por qué? Porque el que maneja es un ser humano. Eso es muy importante. Ha ganado el Bolívar, maneja bien, si es del Bolívar. Si es del Tigre, también pierde el Bolívar, pues se maneja bien. Pero así es. O puede haber tenido algún problema en su casa, todo no es el mismo un día del otro. Por eso digo, cuando hay días malos, decimos, ya va a pasar, mañana es otro día, ¿no? Y eso ocurre en la maquinaria. Entonces, por eso es importante. Yo hago la simulación que 1:1 va a ser. Y ahí calculo todo. Voy a tomar capacidad colmada. Listo.
y al día siguiente, bueno, no al día siguiente, cuando ya vaya ejecutando, tengo que observar. Entonces, digamos que esto era 2 metros cúbicos y ese otro alzaz, y alzaz, que sea, no sé, 1,85. Yo he tomado el cálculo 2 y veo que la producción no se está cumpliendo. Estoy haciéndolo mal. No, que quizás has tomado 2 y el material, eso no podía estar así tan a copete 1 a 1, sino o está 1 a 2 o está alzaz. Y eso se observa. Pero, ¿qué puedes observar? Si cuando levantan esto pueden haber vacíos aquí y no te da mucha pauta. Entonces, por eso esto es clave al comienzo determinar, y no de memoria, siempre tiene que haber análisis. Eso es lo que trato de enseñar en maquinaria y he tenido satisfacciones con buenos alumnos y ahora excelentes ingenieros en esta parte que es mi aporte a la enseñanza. Es importante que se considere, se analice cada uno de los casos, si no, ponle las hechos, ¿cuánto? Ponle 30 metros cúbicos por hora, ya, no, no es eso. O sea, hay que analizar. Nos va a llevar 1 hora analizar una máquina o un ítem, pero ese ítem vamos a poderlo ajustar y luego con ese equipo ya vas a poder saber si el operador es el mismo del anterior, vas a tener una pauta mayor de la producción que se tiene que hacer. ¿Cuál es la aplicación general de las máquinas de excavación y elevación? Son las excavaciones a cielo abierto. ¿Qué quiere decir? Que no están bajo ningún, el sol se los ve, las nubes, etcétera, hacia arriba, y no están en un túnel, ¿no? Desarrollados al aire libre y son ejecutados en terrenos superficiales. De ahí viene el nombre de movimiento de tierras a cielo abierto. Y ahí es donde podemos nosotros aplicar esta máquina, estas máquinas que están clasificadas como de excavación y elevación. En minería, donde utilizan maquinaria pesada, es también minería a cielo abierto. San Cristóbal, que había bajado también sus producciones, no sé si habrán bajado o qué habrá pasado, pero no hay justificativo para que bajen producciones así sin una causa muy clara, ¿no? Ya hace pensar mal, todo hace pensar mal. Cuando no quieren control, no hay control de nada, entonces, bueno, a ver, en su casa, en mi casa mi mamá decía siempre, si hay fruta, dejen una siempre, para que alguien que no comió coma. Y siempre ponía, por ejemplo, manzanas, y siempre había una manzana, y que nadie se animaba a comerla, porque decía, ¿quién no habrá comido? ¿No? En cambio aquí, ahora, la juventud de hoy, no incluye a todos, pero pone manzanas al rato, ya no hay nada, no ha dejado para nadie, y uno le ha tirado 3 manzanas, y listo, le ha valido si han comido sus hermanos o algo así. Entonces, la verdad, tenemos que ser honestos, la ética tiene que ser muy clara. Lo que está pasando en el país, todo, es falta de ética, ¿no? Es falta de... Y no es venganza, entonces cosas que, bueno, la gente que está podrida podría tener, pero se aplican malas normas, antes, después, todo no lo han hecho bien los que han estado gobernando durante todo este tiempo también, incluida la señora que está ahora, que da una pena que está adentro, pero no lo han hecho bien, no lo van a hacer bien ahora si siguen así peleando todos contra todos. Ustedes en esta etapa de crisis tienen que prepararse, prepárense, sean los mejores ingenieros que puedan. Y esto es aplicando las materias que les van enseñando y no venciendo por vencer. Me han encantado los estudios de caso, cómo han defendido. Quizás algunos ya que han repetido la materia o han conseguido algún trabajo, también lo han defendido. Pero está bien. Si lo han defendido, quiere decir que han aprendido, ¿no? Pero no está bien no haber hecho desde el comienzo. ¿Por qué? Porque van a tener unos pequeños agujeros negros
que no van a saber cómo se hizo esto. Entonces conviene desde el comienzo. Me ha gustado que alguna alumna ha dicho, estoy haciendo todo de nuevo en este ingeniero porque no tenía esto así. No me ha gustado de que ella se sacrifique, sino me ha gustado esa iniciativa. Que dice, esto no me va a formar mucho, tengo una sola maquinita, ¿qué voy a hacer? Buscaré aunque sea una con 2, con 3. Y eso es lo que a un docente lo motiva. Pasando más abajo, tenemos, continuando con la clase de hoy, tenemos la seguridad e higiene industrial. Esto es demasiado importante, ¿ya? La seguridad e higiene industrial no se respeta a rajatabla, cumpliendo los planes de seguridad industrial. Entonces, para este equipo debe haber planos de seguridad industrial, ¿no? Y no es nomás de que lo mandan al ayudante, el operador, anda adelante, a ver, ve, sí, limpia eso, todo. Quizás vulnerando la seguridad. Se mueve algo y un accidente, ¿quién dice? No, pero él se ha metido, él ha hecho. No, el que sea dueño de la actividad, el líder de la actividad tendrá que hacer cumplir cabalmente el plan de seguridad industrial. Después pueden asegurar, dice, pueden existir problemas, ¿ya? Problemas de seguridad de la maquinaria en la construcción, que se dañe la maquinaria. Un vuelco, no ha pasado nada con el ser humano, pero se ha caído. Si es una mala operación y el seguro no cubría, no le pagan. Seguridad de mano de obra, porque esto del ser humano es lo que hay que cuidar. Si no tenemos trabajo, tenemos que dar alimentación, no hay más. No es nomás, no tenemos trabajo, ¿qué vamos a hacer? Echar la culpa a uno a otro. Deberían haber bonos todo de salir de esta crisis, que se active, y la gente que está mal debería recibir. Eventualmente, obvio, ¿no? Pero deberíamos ver, pero no hay un censo de la pobreza, otra cosa que es reclamado. No sabemos quiénes son realmente pobres y ahí necesitan nuestra ayuda del gobierno, de las alcaldías, de los vecinos. Aquí en mi vecindad tenemos un WhatsApp donde identificamos quiénes están mal, ¿ya? Y ese rato dice, está vendiendo, por decir, empanadas a mí, todos a tratar de que tengan ese ingreso por las empanadas. Y eso también sucede en las zonas periféricas, donde la gente es muy solidaria, ¿no? Pero todos deberíamos ser. Entonces, aquí la mano de obra es importante tomar en cuenta, que el operador de la máquina esté cómodo, darle comodidad, y los obreros cumplan con confort y mano de obra también sea más productiva. Seguridad a otras personas, viene un inspector, debe tener su casco, debe tener, si hay movimiento de tierras, debe tener una máscara. Y ahora que todos usamos barbijo y demás, ahí está. Estas máscaras son más caras que un barbijo, mucho más caras, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que ver, que se debe proteger del polvo también. Y, bueno, en general, de toda la seguridad, que es la salvaguarda, que no me entren personas maleantes y me roben parte de las máquinas, como ocurría aquí en la alcaldía hace años, ¿no? Se creó el proyecto en el que participé justamente porque se habían robado puestos, todo, y ahí entramos y hicimos un control increíble y ahí está. Hasta ahora hay equipos desde mi época. Entonces entramos ahora aquí a lo que serían las excavadoras, ¿no? Excavadoras. Espérenme un minutito, me está llamando mi hermano, ya debe ser algo. Idea más o menos clara de cómo son esos equipos. Entonces, aquí quiero que me vayan ayudando para poder yo opinar lo que van a leer, ¿ya? A ver, manitos. ¿Quiénes anotan? Andrés Mantilla, como siempre. Muy bien, bienvenido, Andrés. Buen día, ingeniero. Excavadoras, definición. Las excavadoras tienen la característica de llevar a cabo la excavación con la máquina estacionada. Es decir,
sin moverse durante la fase de carga de su cuchara. Excavan en terrenos blandos y en algunos casos terrenos duros. Descargan el material al lado y pueden descargarlo en unidades de transporte, si son del tipo de palas mecánicas. Perdón, ahí ya viene un primer apodo, ¿no? Dicen, son del tipo palas mecánicas. También se las utiliza con ese apodo, palas mecánicas. Adelante, Andrés. Cuando efectúan el carguío de rocas, estas son desagregadas con explosivos. En este caso, la excavadora solo mueve el material. Lo que habíamos hablado, hacemos la explosión, ¿no? Perforamos primero, metemos el explosivo, explota, sale. Si no pongo bien las cargas, pueden salir tamaños de cualquier tipo de tamaño, ¿no? Yo tengo varias anécdotas de esas que yo renegaba cuando estaba trabajando con los gringos. Justo vamos por Quime y nos hacen parar, nos dicen que no podíamos entrar a ver los sistemas de riego. ¿Por qué? Porque tenían que hacer explosión en unas rocas para ampliar la vía. Hemos esperado y pasan ahí como cowboys, han pasado unos 10 años, sí, mirándonos con sus lentes, todo. Les digo, pero ya pues apúrense, les he dicho yo, ¿no? Me miran así, se siguen todo. Va, hemos esperado pacientemente, creo que 2 horas, ha explosionado, ¡pum! Una roca más grande que mi casa, creo que estaba al medio, ha caído. ¿Qué quiere decir? Que no eran expertos. Entonces, cuando se explosiona, tiene que colocarse bien y sale un material, como dice aquí, desagregado, ¿no? Desagregado, quiere decir de un tamaño más o menos uniforme, que le facilita que la excavadora haga el de carga. Adelante. Seguimos. La excavadora con cucharas shovel poseen una cuchara volcada por arriba y excava ejecutando movimientos en sentido de abajo para arriba. Las excavadoras se pueden construir en términos de su base de soporte y sistema de traslación sobre orugas, ruedas neumáticas, rieles o chasis ferroviarios, camión de estacas, patines, barcazas. Ya, ahí, gracias, Andrés. Miren aquí, el que le diga ya, Andrés, saca tu manito para que suba la siguiente. Ahí tenemos que hay el sistema de traslación. Tenemos a orugas, a ruedas mecánicas, a rieles, camiones de estacas, patines o barcazas. Todos esos sistemas de traslación pueden denominarse excavadoras, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, ahí está una excavadora frontal operando en una excavación. El brazo y la pluma y el brazo, además de cables. Entonces, esta es una máquina grande, ¿no? Y la fuente lo he tomado de Caterpillar, esa máquina Caterpillar. He sacado de un video, no ha salido muy bien, foto y web. Aquí está otra excavadora frontal. Miren, aquí está así, pese a que tiene su pluma como un cuellito de cisne, pero esto opera hacia arriba. Miren, hacia arriba opera. Por eso decimos que es excavador. Clasificación de las excavadoras hemos visto adelante, ya, y aquí está Showell, Clamshell, Rosario, Orange Speed y Congas. Clasificación según su traslación, orugas, ruedas, rieles, montadas y demás. Clasificación según su energía utilizada, hidráulicas, eléctricas. Generalmente la mayoría son mecánicas hidráulicas porque se van moviendo así, y las eléctricas también algunas están utilizadas en minería. Recomendaciones de operación. Ya, aquí vamos a ayudarme a leer. Paulín Rojas, por favor. Recomendaciones técnicas. Operación. Operaciones. Protocolo de revisión previa, antes de encender la máquina. Protocolo de encendido. Transporte al obrador en low boy. Acomodo. Posición fija. Excavaciones en ciclo. Retorno al obrador en low boy. Protocolo de apagado en ralenti. Ya.
Gracias. Operación un ratito. Ahí, parada. Esa parte es importante, ¿ya? Vamos, lo que ella ha leído, vamos a desglosar un poquito. Protocolo de revisión previa. Todo equipo debe tener un protocolo de revisión previa. Todo equipo. Si es volqueta, dar vueltas. Verla si está limpia, no está limpia, está todo con función, los retrovisores no me han robado, no están las llantas, están bien, todo, dar una vuelta el operador antes de entrar a la volqueta, antes de entrar a la retro, antes de entrar al tractor, deben hacer esto y es antes de encender la máquina. Luego, vamos, protocolo de encendido. Esto, anótense todo lo que estoy aumentando quizás. Entonces he dicho del primero que todas las máquinas deben tener protocolo de revisión previa. Protocolo de encendido, también todas las máquinas. No es el mismo, porque el encender una volqueta no es lo mismo que encender una retroexcavadora, una excavadora o un camión fuera de carretera. ¿Dónde se encuentra el protocolo de encendido? En los catálogos y manuales de la máquina. Ahí está, y por eso, para tomar examen a un operador, le puedes decir, ¿cómo vas a encender? Y él tendría que saber si es capo en excavadoras, tendrá que decir, esto hago primero, eso hago aquí. Entonces, fácilmente él puede demostrar que maneja bien una excavadora. Transporte al obrador en low boy, desde la posta hasta el sector de la obra o a cualquier frente de la obra, se utiliza el low boy. ¿Qué es el low boy? No, ya saben, es un tracto camión que transporta los equipos, en primer lugar a los de orugas, pero también podría llevar de ruedas, sí, si el costo de operación de llevar es más barato que vaya por sus propios medios. Obvio, ¿no? Si voy a llevar una, por decir, a ver, pondré un ejemplo, una retroexcavadora, y la retroexcavadora está de $40 por hora, y va tan lento a 5 kilómetros por hora hasta llegar a la obra, y una volqueta, tiene un low boy que va a unos 20 kilómetros por hora y la lleva arriba, ¿no? Y su costo es $30 por hora. Obvio, ¿no? Que es mejor llevarla así. Bueno, transporte al obrador. Acomodo. Esto se debe discutir entre el ingeniero y el operador. Es decir, esto puedes hacer aquí, no, yo no puedo cortar de aquí, se me puede venir eso aquí, ya, entonces acomódate, ¿dónde va a ser? Aquí voy a empezar, aquí, eso es la idea. Luego empiezan las excavaciones, va puliendo lo que su posición fija por ahí no era la de las mejores, y ya empieza con las excavaciones de ciclo que se van a realizar, ¿no ve? Entonces, luego ya es volver a subirse al low boy, volverlo a traer, llegar a la obra. Bueno, aquí el protocolo podría ser antes, porque antes debería ser lo apago y lo llevo, bueno, en el low boy primero, y luego lo llevo. Bueno, iguales, ¿no? Esto debería estar adelante, porque lo subo al low boy y luego retorno, es decir. Entonces, protocolo de apagado en ralentí es en el low boy, ahí arriba. ¿Cómo es esto? Igual que este otro. No es agarrar y apagar directamente, ¿no? Aquí en la alcaldía, cuando estábamos trabajando, algunos directores de obra que eran de las subalcaldías andaban y decían, ya, hemos apagado. Y se quejaban los concesionarios de la maquinaria, porque decían, mire, ingenieros, lo que está sucediendo es de que nos están arruinando la máquina. Y nosotros tenemos que cuidar la máquina, es nuestra fuente de trabajo. Y nos dicen, no pueden cortar, no, pero es que estamos esperando ahí una hora que vuelva una volqueta, pero ahí está, él tiene que bajar, hay un protocolo para esperar, si va a esperar, y ustedes tendrán que pedirse una volqueta más o 2 volquetas para acabar esto, porque ¿cómo han pedido? Y ahí me dijo un ingeniero que está ahora en el cielo, que ha fallecido en esta pandemia, un señor, un capo, él me dice, Pepe, ¿por qué no les das una tablita a todos los directores para que los que vayan a estudiar? El director de obra tiene que estudiar en inglés. No voy a hablar y decirles, tomen esta tablita. No se puede, además, Marquito, le dije, no se puede hacer eso. Bueno, entonces aquí, esto en operación, miren lo que ha leído su compañera, cuán útil va a ser. En mantenimiento, ya tenemos el plan de mantenimiento preventivo
predictivo y el correctivo, ¿no? En el plan de mantenimiento preventivo, ahí se hace un rol, por decir, ya hemos visto en una de las clases anteriores que decía cada 250 horas hay que hacer esto, ¿no? Entonces, cada 25 horas, cada 50 horas hay que hacer un número de tareas de prevención. Y si hay cambios de aceite y de filtros, entra el mantenimiento preventivo, con seguridad. El predictivo es toma de muestras de aceite, ¿no? Toma de muestras de aceite que debo yo tomar en los diferentes compartimentos, se llama así. En cambio, ya aquí está, no en el predictivo, aquí hay un errorcito en la publicación, porque este debería ser el plan de mantenimiento correctivo. Estos dos son correctivos, porque son los repuestos que voy a cambiar y la mano de obra que voy a utilizar. Entonces, la mano de obra es utilizando mecánicos de maquinaria pesada, porque son excavadoras. No puedo usar un mecánico de vehículos livianos. Tienen sus especialidades los mecánicos y es importante. Ahora, para estos mantenimientos, lo que se realiza lo que se utiliza es un manual de partes. Entonces, anótense, yo me estoy anotando en mantenimiento. Entonces están los tres, el preventivo, el predictivo y el correctivo que hay que corregir en la publicación. Y se utiliza especialmente para el correctivo, el manual de partes. ¿Qué es el manual de partes? Voy a intentar mostrarles en alguna, no sé si aquí lo tengo, pero en alguna otra publicación, cómo es, ¿no? Digamos, ustedes tienen una puntabola o bolígrafo en sus manos. Si sacan la tapita, lo separan un poquito, luego destapan la carcasita esa que tiene, ahí adentro se ha puesto y lo van sacando, y luego les digo, a ver, ármenlo de nuevo y van armando hasta volverlo a unir, ¿no? A eso se llama manual de partes. Entonces, para cada parte de la máquina hay unos esquemas que indican cómo sacarlos de puestos y cómo volver a ponerlos. Eso les voy a mostrar después. Entonces, me estoy anotando que esto, si es que no está en esta publicación, vamos a ver. Y finalmente, hay protocolos de salvaguarda, ¿no? Primero, donde voy a guardar, las dimensiones tienen que ser buenas. El sitio debe permitir un parqueo, puede estar en la posta, en el campamento o propiamente en el obrador, pero si lo dejo en el obrador y hay ingreso libre de personas y demás, es muy peligroso dejar así. Entonces, preferible siempre en posta o en campamento dentro del obrador. ¿Listo? Entonces, aquí es importante. Miren, hemos visto que son recomendaciones que se dan para todos los equipos, no necesariamente para una excavadora nada más. Medio ambiente y seguridad industrial. Aquí están. Aquí dice, aquí le voy a ver. Ahora, Laura, Carla. Ya, está bien. Medio ambiente y seguridad industrial. Las excavadoras hidráulicas, debido a los combustibles que utilizan, mayormente diésel, producen emisiones de gases que deben ser monitoreadas durante las operaciones de las máquinas. Los trabajos de mantenimiento pueden causar derrames de aceites usados al terreno, en postas, campamentos u obrador, que deben ser removidas y almacenadas adecuadamente. Las operaciones de las máquinas requieren el cumplimiento obligatorio del plan de seguridad industrial dentro de la posta y en los frentes de trabajo. Listo, gracias. Miren cómo es importante esto. Ahora, aquí, ¿qué deberíamos incluir? ¿Quién me dice?
que es hacer separación entre partes. ¿Qué se llama eso? La bioseguridad. Bioseguridad. ¿Ven? ¿Quién ha dicho eso? Bioseguridad. Melissa Laura, ingeniera. Laura Melissa. Dos Lauras hay, ¿no? Laura Carla, Laura Melissa. Ya. La bioseguridad. Ingeniera. Entonces aquí tendríamos que aumentar bioseguridad ahora, ¿no? Pero eso hay que tener muy en cuenta que dentro de la excavadora, el que está trabajando ahí, supóngase que esté enfermo el operador, ¿a quién va a contagiar ahí adentro? A nadie. Pero si hay cambios de turno, donde va a entrar otro operador en la noche y no han desinfectado bien, ¿no? Entonces, con seguridad lo va a contagiar. ¿Ya? Lo va a contagiar. Entonces, ahí hay que aplicar bioseguridad. ¿Cuáles serían, a ver, las bioseguridad? Uno, barbijo, ¿sí? Si está trabajando, no sé si necesitará barbijo o no, porque va a perder eficiencia el operador. Pero el rato que pare y se baje, tiene que usar barbijo para poder recibir órdenes, compartir o ir a ver qué está pasando en un sector del trabajo, tiene que usar barbijo. Otro, el rato que va a haber cambio de turno, tiene que desinfectarse totalmente la máquina. ¿Ya? No sé cómo estarán haciendo aquí los minibuses y demás, pero debemos desinfectar antes de que suba otro operador. Y en los sectores donde van a compartir almuerzo, si es posible, en algunos sectores pueden haber dormitorios para la gente que hace turnos de noche. En esos sectores sí debe cumplirse la bioseguridad. Entonces, hay medidas de bioseguridad que son generales a la obra en sí, ¿no? Entonces, esos elementos generales, ¿sí? Dije, tal vez acotando Ya. o aportando, dije, tal vez hoy en día he visto más o menos que ya te piden tus pruebas, ¿no? De que no tienes COVID, o sea, las pruebas PCR. Y eso también sería un método también de bioseguridad, ¿no, dije? Correcto. Yo te cuento que mi hijo allá en Santa Cruz, igual, y me hizo caso en el sentido que les dije, hagan cuarentena con sobrero, si no, no van a poder trabajar así, se les van a contagiar. Y prevean las pruebas. Y eso lo han hecho. Les juro por Dios, ninguno se ha enfermado. Ninguno. Y han trabajado obras grandes. Entonces, lo que tú dices, ¿quién ha opinado? Perdón. Cristian Valencia, dije. Muy bien, Valencia. Valencia, Cristian. La verdad es importante tener las pruebas, pero ¿dónde te puedes contagiar si no haces cuarentena? En la casa, ¿no? Vas, tomas minibús, te vas a tu casa, en ese transporte puedes haber adquirido, llegas, contagias a tu casa, vuelves, contagias a los de la obra, estás arruinado si no cumplimos todos estos protocolos. Por eso tanto se repite hasta ahora, te vacunan igual a qué hacer, pero los jóvenes, discúlpenme, no cumplen. ¿Dónde vas? Ves los jóvenes riendo, todo, y listo. Ahora, las nuevas cepas que hay en otros países de Europa en especial, han afectado mucho a niños, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, porque otro de mi curso del año pasado, le dije, ¿cómo te contagiaste? De maquinaria creo que fue, o de industrial. Le dije, ingeniero, un cumpleaños de uno de mis sobrinos, y un niño ha traído y los ha contagiado a todos, a su casa, a sus niños, a sus amigos, todo un lío. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Entonces aquí no se olviden anotarse que hay que aumentar. Ahora, importante conocer quiénes son los proveedores de maquinaria. ¿Quiénes son? Entonces, mi máquina es Caterpillar. Listo. ¿Dónde tengo los proveedores?
¿Dónde tengo? El Caterpillar es en el Alto, es en la Arce. ¿En dónde tiene sus oficinas para poder averiguar cuáles son sus teléfonos? Todo debo conocer estos proveedores. Y aquí está el estado del arte. A ver, Iván Calle, ayúdame. Buen día, ingeniero. Las excavadoras, también denominadas giratorias o tornamesas, surgieron en la primera mitad del siglo XIX, donde inicialmente eran movidas a vapor y montadas sobre rieles ferroviarios. Desde el inicio de los años 60 del siglo XX se volvieron comunes las excavadoras totalmente hidráulicas y eléctricas, más compactas y robustas. Progresivamente fueron apareciendo las excavadoras de cucharas simples y posteriormente las de cucharas múltiples, usadas más en trabajos mineros. El avance de estas máquinas se produjo aceleradamente, ya que las operaciones de excavación y elevación son realizadas por esta máquina, con cucharas cada vez con mayor capacidad. Su limitación es que, como competencia a su operación, existen máquinas que pueden realizar por separado ambas operaciones, es decir, la operación de excavación puede ser realizada por un tipo de máquina y el carguío por otra. A ver, ahí opinaré. Gracias. Bueno, miren, el progreso ha sido rápido y hemos llegado a las máquinas que conocemos ahora, ¿no? Pero la competencia, ¿cuál es? Estamos aquí, esa máquina excava, carga, descarga. En cambio, hay otras que podrían hacerle competencia a ella en costos. Esos costos pueden ser más bajos y al ser más bajos van a permitir que el contratista tenga mayor utilidad. Entonces, por eso es importante que se analicen siempre las alternativas como se vio en el ciclo del proyecto. Continuamos, Iván, para acabar esta partecita. Actualmente, las máquinas que realizan excavación y carguío se han ido desarrollando en función al tipo de trabajo que realizan. Es así que las que se utilizan en los trabajos de minería han desarrollado a máquinas de gran capacidad, debido a los volúmenes que se operan en ese tipo de industria a cielo abierto. En la industria de la construcción, cada vez se van fabricando modelos que mejoran la productividad de la máquina. Sus cabinas permiten mayor confort al operador. El control de operaciones se realiza por sistemas GPS. Sus emisiones de gases cada vez causan menos daño al medio ambiente y los costos horarios tienden a ser menores. En este punto se consideran aspectos que están relacionados con el desarrollo tecnológico, que producen mayores producciones y menores costos horarios, así como la mayor integración con otras máquinas, que realizan operaciones complementarias dentro del movimiento de tierras. Gracias, Iván. ¿Se dan cuenta cómo es el estado del arte? Emisiones cada vez menos dañinas al medio ambiente, ruido, confort del operador, costos horarios menores, ¿no? Mayor acople con otras máquinas, etcétera. Eso es lo que van a encontrar en los catálogos de las últimas máquinas. Quiero ver, digamos, qué está pasando en las excavadoras modernas y encuentro la excavadora Caterpillar, por darles un nombre, la XX37. Es la última que ha sacado. Ahí veremos su catálogo. Ya me van a decir, emisiones, hemos reducido en 10%, el operador tiene esto, el otro, y ahí vamos a poder ver todos los estados de arte en todas las máquinas. Miren esta otra. Esta es la excavadora más grande del mundo, o era, ¿no? Y miren, es gigante. Aquí está otra máquina, y miren, tan grande. Pero, ¿qué está haciendo? Es ya, dejen de pintar, por favor. Waldo pasa, puedes dejar de pintar. ¿Os da eso? Ya. No se pasen de vivos conmigo, ¿ok? No puedo renegar por salud. Pero a Waldito, si sigue así, le voy a tomar oral. ¿Ya? Vamos. Entonces aquí es una máquina grande, ¿sí? Y tenemos aquí un gráfico de más o menos lo que nos explican qué son los componentes de esta máquina. Esto es importante, ¿ya? Excavadora Bucket Wheel. Esa es la máquina que se utiliza en la industria minera, esta de aquí.
y habla sobre qué opciones tiene. Esto lo he sacado de un texto que lo pueden leer ahora cuando lo tengan el texto en su poder. Aquí está la excavadora frontal Shovel, que está aquí, y miren cómo va moviéndose de abajo hacia arriba. Esa es la excavadora, ¿no? Entonces está operando en una cantera, la fuente es Liver. Aquí está operando hacia arriba, también en otra cantera. Ahí está, puede ser nomás movimiento. Aquí está una carretera, al parecer. Aquí hay unos postes de luz, etcétera. Y aquí nos va moviendo cómo vamos, como nos va mostrando cómo se mueve la cuchara. Aquí están los principales elementos de una excavadora: cabina, sistema de traslación, pluma, brazo y cuchara. Aquí es un dibujito que se hizo en la pizarra cuando era presencial y uno de mis alumnos hizo este esquema, ¿no? Y aquí está lo mismo, pero aquí es más explícito. ¿Por qué? Porque aquí está el plano de sustentación de la máquina. Miren, aquí está con esta flechita negra. Y de ahí, este equipo, aquí está el sistema de traslación, su cabina, su motor, la pluma, y aquí se está moviendo de abajo hacia arriba. Miren, aquí está la flecha. ¿Ya? Y el talud generalmente tiene que estar arriba del plano de sustentación. Así es la forma. Y aquí se va moviendo el tornamesa 360 a un lado o 360 al otro lado. Operaciones que realiza, hemos visto. ¿Qué ítems se pueden aplicar? Excavación de estructuras, pueden ser excavación de taludes, de zanjas, excavación de bancos de préstamo, excavación mecanizada, desplazamiento, carga y descarga de bloques de roca, cargas de unidades de transporte, cargas de bocas de alimentación con cintas transportadoras, información de depósitos a cielo abierto de materiales apilados. Bueno, es una cantidad de ítems. Importante es esto. Antonio, yo te llamo ahorita. Ya. Entonces, aquí es donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5 excavaciones. ¿No ve? 5 excavaciones. ¿Listo? Estas 5 excavaciones tienen especialidad. Miren, estructuras, taludes, zanjas, bancos. Y no es excavación nomás. No es excavación nomás. Entonces, por eso es importante discriminar las excavaciones en una obra dentro de lo posible. Si son volúmenes grandes, tengo que hacer esto. A ver, excavación de estructuras, ¿dónde harían? ¿Quién me dice? En las fundaciones, ingeniero. Fundaciones de un edificio. ¿Lo ven? Pueden ser también puentes. Pueden ser otras obras civiles, donde en un lugar preciso tengo que excavar. Excavación de taludes ya es en una carretera. Excavación de zanjas en obras de drenaje o puede ser en obras de alcantarillado sanitario, obras sanitarias, obras hidráulicas, etc. Y así tengo que discriminar. Costos horarios diferenciales. Más o menos las excavadoras de gran capacidad varían de 55 a $120 la hora. Las excavadoras medianas de 40 a $55 la hora. Mini excavadoras de 15 a $20 la hora. ¿Ya? Si alguien cotiza algo mejor, pone aquí la fecha, el nombre y eso se lo va a poder guardar para poder llamar. Producciones. Están de 40 a 45 metros cúbicos banco hora en cielo abierto y en zanjas de 30 a 40 metros cúbicos bancos hora. Recomendaciones técnicas. Vuelvo a repetir aquí aspectos. Perdón un ratito.
decía que se parecen a las zanjadoras. Miren, esta más parece una zanjadora que una de rosario. ¿Pero por qué rosario? Ustedes si han rezado el rosario alguna vez, esto van girando, ¿no ve? Van girando así. Y aquí igual. Entonces, su cadena va moviéndose y listo. Va saliendo la tierra que es cavado, lo ponen a este ladito, por ejemplo, y listo. Va sacando así. Entonces, esa es la de Canjillones. Miren aquí, este es el esquema. Aquí está, esta parece también zanjadora, pero es rosario, porque está en esta forma. Pero cuando se aplica a zanjas en sí, podemos llamarla zanjadora. Se confunden estas dos. Y aquí están los elementos que las componen, en otro texto. O sea, lo que quiero que valoren es de que se ha buscado varios textos para que ustedes puedan tener una idea mucho más clara. Claro, nunca como ver en un equipo ya operando, ¿no? Verlo, tocar las canjillones, cómo es, cómo opera, pero siempre hay que tener una idea, por lo menos. Aquí excava, miren, y aquí está botando por un vertedero o una especie de canaleta, va botando aquí a la, ¿qué se llama? A la unidad de acasero. Y ahí estamos otra. Miren, con tan grande que tiene que moverse, pero con cuántos, su sistema de traslación tiene cada uno con cuatro neumáticos o serán orugas. La operación es muy similar a las otras, pero siempre hay una diferencia en esto, porque aquí las flechitas indican cómo se va moviendo. Y podemos leer, a ver, ayúdeme, Limber Paucara, operación. Está bien, operación. La excavación se efectúa por medio de canjilones montados sobre una cadena de rosario, la cual se desplaza sobre una plataforma. Estas excavadoras, según las características de su cadena, se dividen en de cadena libre o cadena guiada. La cadena está libre solamente en su parte superior y se encuentra apoyo en la escala, mientras que la parte inferior forma una curva impuesta por el propio peso de la cadena, teniendo en su parte inferior mucha elasticidad y movilidad en sentido horizontal y vertical. Estas máquinas trabajan hasta profundidades de 10 y 20 metros, según el tipo de excavadoras, con taludes con pendientes de 1 a 1. Cada excavadora tiene un determinado número de canjilones y por lo tanto su propio peso. La excavadora de canjilones se caracteriza por la continuidad de su trabajo, que le permite alcanzar una producción elevada, que exige la resolución del problema de la evacuación regular de los materiales excavados, que se realiza generalmente mediante unidades de acarreo de gran capacidad. Pueden tener también correas o cintas transportadoras incluidas en la máquina. En las excavadoras de canjilones múltiples se pueden tener dos vías paralelas o frentes de ataque, uno por cada vía, para evitar cualquier discontinuidad durante la carga de unidades de acarreo. La profundidad normal de excavación alcanza a unos 5 a 10 metros, pero podrían llegar a profundidades mayores con máquinas con características mayores. En obras corrientes, estas máquinas tienen producciones en rangos de 50 a 250 metros cúbicos, con canjilones de 100 a 300 litros. Se adoptan generalmente los factores de corrección para determinar su producción real del orden del 50% o FC igual a 0,5. La excavadora de canjilones simples o múltiples son máquinas pesadas a causa del gran peso de la viga de soporte y de la cadena de canjilones que están a manera de voladizo a un lado de la máquina. Ya, gracias. Aquí miren, he elegido esto porque he podido encontrar una explicación clara a este tipo de máquina. Aquí, estas máquinas, miren cómo se van utilizando y muchas de estas son parecidas y tienen la misma aplicación que hemos visto anteriormente. Las Orange Peel, que son, miren, como esta forma de gasas que tienen y
las hemos visto también como canjillones, ¿no? Pero si tienen esta forma, ya esos canjillones las llaman de articulación múltiple o orange speed. Entonces tienen cierta variedad una a otra, por eso los nombres que los gringos les han ido dando en sus catálogos. Aquí otra excavadora de cuchara de Gaza, que es parecida a la anterior también, a esta, pero esta viene en curva, ¿no? Fíjense, en cambio esta ya tiene un tipo de aquí, que se utilizan también cuando se hace pilotaje, etc. Aquí está cargando una excavadora con gasas, y que son muy parecidas y se podrían confundir. Y las retroexcavadoras, finalmente, que son las que se van utilizando de arriba para abajo. Y hay de orugas, hay de ruedas, y aquí está un layout que permite determinar cómo excavan estas máquinas. Entonces ahora vienen así, en ese sentido, como está la flecha, de abajo hacia arriba. Entonces el plano de sustentación está aquí y el trabajo a excavar está por abajo o a la altura de su plano de sustentación o hacia abajo. Y aquí también pueden girar 360 grados y hay algunos esquemas que les van a ayudar a ustedes a comprender cómo se está trabajando. Aquí, por ejemplo, están jalando el material y están armando una plataforma y se sube a la plataforma u otra forma es desde arriba del talud. Esto es muy peligroso lo que está aquí en el dibujo porque tiene que tener, si no aquí puede fallar el talud y venirse la máquina abajo. Entonces esto hay que tener cuidado, pero miren aquí está operando de abajo para arriba también. Aquí dicen en el catálogo está la forma en que tienen todos los elementos de los cucharones de las retroexcavadoras y aquí está unos componentes de la retroexcavadora, pero están en inglés, ¿no? Desde controles, desde cilindros hidráulicos, motores, etcétera, que se van describiendo ahí. Aquí están los tipos de cucharas que podemos tener de una retroexcavadora. Miren, había habido estándar de roca, regularización perforada, trapezoidal y maxilar. Y así vamos viendo elementos especiales que se pueden poner, una escarificadora, una perforadora y trabajos que se pueden realizar. Así un listado muy similar a la de las excavadoras. Aquí vienen las retroexcavadoras mixtas, que son las gallinitas, que denominamos nosotros, porque tienen, como les he dicho, adelante una cargadora y atrás una retroexcavadora. Estas dos son mixtas, pero son de bajo tamaño y se utilizan en áreas urbanas. Aquí están todos sus componentes en dos figuras que he encontrado, uno en Caterpillar y otro en Case, para poder conocerlas un poquito más y más apropiadamente. Aquí está la gallinita, su layout, para que ustedes la puedan pintar dentro de la planificación de su obra. Las operaciones, excavación, cargas de la elevación y retorno, pero se pueden hacer por ambos lados. Miren aquí cómo se ve, cómo se mueven estas, tanto su retro como su cargadora frontal. Condiciones adversas para operar una retroexcavadora mixta, ¿ya? Y aquí habla de que hay que tener cuidado porque se pueden crear zanjas y hay tuberías, cables, drenajes. En otros países, cuando voy a hacer un trabajo de excavación, pido a la alcaldía que me digan a qué profundidad está la tubería de gas, la tubería de alcantarillado, si hay instalaciones eléctricas subterráneas, todo. Aquí no. Aquí tienes que ir a preguntas. Sí, ¿tienen plano? No tenemos plano, no tenemos nada, ¿no? Por eso yo no sé de dónde sacamos que somos un país de maravilla. Realmente, sí, tienen que salir al exterior, por lo menos aunque sea de paseo, ya se van a dar cuenta de las limitaciones en las que vivimos. Pero aquí hay accidentes justamente porque no tenemos los cuidados siguientes, ¿no? Operar con poca iluminación, son muy útiles, dicen, de demolición,
operan en condiciones desérticas. O sea, imagínense frío, caliente, cambio de temperatura, delta de temperatura grande, etc. Operan en nieve. Pueden estar cerca de taludes muy empinados del terreno. Pueden trabajar en riberas de ríos. Bueno, pueden haber muchas otras cualidades que debe tener. Las dragas y dragalinas, finalmente, ¿no? Este equipo es el que se utiliza en sectores que tienen agua, suelos con agua. Entonces, miren, una pluma larga, cables y una cuchara que arrastra el material. Está arrastrando cerca al río. Esa es la gran ventaja. Y esta cuchara de arrastre determina las dragas. Miren, aquí está la cuchara de arrastre y se va arrastrando. Y aquí faltan una serie de cables que se puede poner también para hacer este equipo. ¿Qué operaciones realiza una draga? ¿No? ¿Qué operaciones? Colocación de la cuchara de arrastre, excavación del lecho y arrastrando la cuchara, llenando la cuchara y descarga. No tienen producciones muy altas, por lo que el medio es adverso en el que trabaja. Y, bueno, las recomendaciones técnicas están justamente relacionadas con todos los equipos de excavadoras que puedan tener. Ventajas que excavan niveles mucho más bajos en relación al plano de sustentación de su base, porque su pluma es larga. Excava y deposita a distancias largas, porque su pluma también es larga, de 30 a 75 metros. Y se puede apilar materiales en grandes alturas. Desventajas: la superficie no tiene un buen acabado. Presenta dificultades de descarga en unidades de transporte. Existe el riesgo de volcar si está mal posicionada. Tiene dificultad para desplazarse, etc. Entonces, las mismas recomendaciones de medio ambiente que se han dado para las excavadoras. Y aquí, por ejemplo, hay dragas que también se les puede cambiar sus elementos de corte. Aquí se la puede usar como grúa. Aquí también puede ser como canjillones. Y entonces hay que chequear. Este autor que me pone estos dibujos me hace notar que las dragas también pueden ser utilizadas. ¿Cuál es la diferencia entre draga y dragalina? Es de que en inglés es dragline. Entonces alguien ha dicho es una dragalina, ¿no? Pero después es lo mismo, draga o dragalina. Aplicación con una cuchara y ahí viene. Finalmente, la zanjadora, que es parecida a la de Rosario, pero miren, tiene como un elemento que se utiliza fácilmente para excavar zanjas, específicamente zanjas. Y ahí está una zanjadora, pero ven que se parece a la de Rosario. Aquí está excavando. Miren, justo para tuberías debe ser de agua o por la selva, gasoductos, ¿no? Gasoductos. Ahí está una zanjadora, sus dimensiones, como se ven, son muy parecidas nomás. Y las mini excavadoras, estas son muy parecidas a las del Rosario. Y finalmente las mini excavadoras que tienen las mismas propiedades pero más limitadas dentro de una obra. Altura, son más bajas. En algunos puentes que se tienen que limpiar, se han limpiado esas. Ay, van a disculpar, sigue este muchacho. Hola. Las máquinas tienen menor peso y les contaba que aquí en los puentes, cuando se anegan de arena, no se puede con ninguna máquina excavar. Entonces se utilizan las minis. En una obra, para poder excavar pequeños volúmenes dentro de la misma obra, tenemos bastantes equipos que pueden utilizarse. Miren, aquí está una transportada en low boy. ¿Por qué? Porque seguramente es más conveniente hacerlo económicamente. Aquí está una que pueden tener bastantes accesorios. Pueden tener retroexcavadoras, pueden tener perforadoras, pueden tener, etcétera, bastantes. Y al final hay otras excavadoras que se encuentran que son las de disco o tambor, si fuera
una de este mismo, pero más cilíndrica. Esas son las que se utilizan, ¿no? Y generalmente eso es en minería. Esa es más o menos la clase de hoy, ¿ya? Y espero que les haya dado una pauta general sobre esos equipos, que los vamos a repetir cuando hagamos sus costos horarios y los vamos a repetir cuando tengamos sus producciones. Entonces, aquí ya tienen una ayuda máxima y yo había preparado, y aquí vamos a ver, ¿no? ¿Ven el video? ¿Están viendo el video? ¿Se ve? Sí, ingeniero. Inge se ve. Ya, miren, por ejemplo, ese video, ¿no? Que lo estamos viendo en ese momento, ¿cómo me puede ser de utilidad para mí? ¿No? ¿Cómo me puede ser de utilidad para mí? Que yo puedo tomar el ciclo. Miren aquí, ¿esta qué tipo es? Es retroexcavadora. Está cargando y voy tomando en cuenta cuánto tiempo. Un viaje. Uno. He tardado, he visto 8 viajes. Segundo viaje. Y ahí está explicando qué parte, etcétera. Y puedo ir yo chequeando cómo voy llenando cada uno de los. Aquí, por ejemplo, miren cómo se puede ver el recorrido de un camión fuera de carretera. Y aquí una excavadora ya más pequeña, otra mucho más grande, de marca John Deere. Entonces es una selección que ustedes podrían ir encontrando, el que quiera poder ver cómo se va cargando. Aquí han hecho un compendio, ¿no? Lo están mojando para que haya menos polvo y haya mayor capacidad para poder llenar la cuchara un poquito más húmeda, tiene más peso y se llena. Aquí vemos, ¿no? El brazo, dice, este es el brazo, y esta es la pluma. Y así podríamos ir viendo varios videos que ustedes pueden ver de cada uno de los equipos. ¿Ya? No es necesario que yo les dé direcciones de esto. ¿Por qué? Porque es colocar solamente operación de excavadoras, así lo he puesto, y han aparecido todos estos videos. Entonces, sería bueno siempre que vayan observando, porque les puede ayudar demasiado en su aprendizaje. Ya, voy a sacar fotos de... Ingeniero, pregunta. Sí. Ingeniero, bueno, estaba viendo algunas obras, especialmente lo que son de sanitaria fluvial, donde se utilizan lo que son las excavadoras mixtas, pero para el colocado de tuberías, para el tendido, utilizan lo que son el brazo y la pluma. Y mi pregunta era, ingeniero, si es correcto que se utilice este tipo de maquinarias para que cumpla esa función, porque desde el punto de vista de la seguridad industrial, pienso que tal vez se tendría que utilizar otra maquinaria. Esa era mi pregunta. Sí, la verdad, te has dado cuenta del problema, porque para bajar tuberías a la zanja, para manipular, utilizan la cuchara de una retroexcavadora. Si es seguro el transporte, porque puedes transportar piedras también, ¿no ve? Puedes transportar piedras, rocas grandes, puedes transportar tuberías, puedes hacerlo, ¿no? Pero si es demasiado chica tu cuchara o cucharón y tú estás haciendo un trabajo que puede traer inseguridad, ya sea porque puede producir un balanceo en la máquina extraordinario o puede ocasionar a los obreros que están cerca un problema, tendríamos que buscar otro método, ¿no? Pero otro método tendría que ser mediante grúa, no hay otro, ¿no? Grúas o poner a una retroexcavadora, ponerle eso que hemos visto ahí, que las tragas estaban, colocar un accesorio que permita subir y bajar las tuberías, ¿no? Pero tendrías que tener una fuerza que permita levantarlas y bajarlas. Entonces, con cables, todo eso, asegurándolos, pitas, cables, todo para poder llegar bien a la zanja. Has debido ver en obras
que se hacen tuberías, se colocan las tuberías al lado de la zanja, ¿no? Para poderlas bajar. Y ahí se va utilizando el material, la máquina más apropiada. Si son livianas de PVC y los diámetros son potables, se baja a mano directamente, con pitas y a mano. Pero si es muy pesada, como tuberías, digamos, ya de hormigón, entonces ahí sí ya no puedes arriesgar el físico de los obreros, porque pueden tener lesiones en la espalda, etcétera, que les puede afectar bastante. Gracias por tu aporte. ¿Qué apellidas? Mamani Henry. Muy bien, mamá. Ya, muy pocos han... Inge, Sí. Inge, Vamos. tengo una consulta, Inge. Digamos que estemos en una obra y se ve o sea, se ve que se emplean maquinarias que no son para ese trabajo, digamos, Inge. ¿Y qué tenemos que hacer, Inge? ¿O cómo podemos proceder para Ya. Aquí decirles que no está bien, digamos? anótense siempre. En una obra, antes de empezar, el contratista debe presentar su metodología de trabajo, por más simple que sea, y debe tener qué equipos se utilizan con esa metodología. Si yo digo, voy a utilizar la que estoy viendo, una excavadora de disco, y con esa voy a cortar en tramos pequeños y todo, veo si es coherente su metodología. Por ahí no es coherente, porque yo he encontrado planes de contingencia hechos por abogados. Imagínense, un doctor fundamental, yo dije, es en ingeniería. Cuando veo, había sido un abogado. No, pues, no, hasta impacto ambiental firman abogados. No, otra cosa que sacamos abogados como Azos y, bueno, ahí tenemos los cráneos que están haciendo barbaridades. Entonces, siempre hay que pedirles metodología de trabajo y debes ver las especificaciones técnicas que has usado para cada equipo. Por ahí decía, en excavación, que me estás contando, decía, deben hacer con techo excavador. Entonces, si están haciendo con excavadora de disco, tú les dices, no va, tiene que ser con excavador. También se puede ver la propuesta. Si ves la propuesta, ellos han dicho, voy a hacer con una retroexcavadora mixta, por decirte, ¿no? Entonces, ya están poniendo una excavadora de disco, no al lugar. No al lugar. Entonces, ahí tienes que decirles eso. ¿Entendido? Sí, Inge, está bien, gracias. No te olvides eso, la metodología y a todos deben tener en una obra. No es nomás ya empezar, que vaya esto allá. No, ¿con qué metodología estamos haciendo, señor? Lo haremos. No tengo, ya, lo prepararemos. ¿Cómo quiere hacer? A ver, ven, operador. ¿Cómo quieres operar? Yo sabe que, ingeniero, podría operar aquí, cortaría esto. No, ahí es peligroso. Ya discutes y vas sacando la metodología. Escribes, aunque sea 1 punto, 2 puntos, como has visto aquí, protocolos cortitos, y luego ya procedan y ahí empiezan a hacer. ¿Listo? Acostúmbrense a hacerlo así. Les va a ir bien y no van a tener problemas de ninguna. Bueno, listo, muchachos. Nos vemos el día viernes.